Buenas tardes, bienvenidos a la final de la Liga Nacional de Debate Escolar. En esta tercera ronda se enfrenta el Colegio Brains y el Colegio SEC Alborán. Hoy juzgarán Álvaro Martínez, vicepresidente de la Liga Nacional de Debate, presidente de la SIPA y tesorero en CDU, y Paco Valiente, ex representante de España en el Consejo Mundial de Debate y responsable de formación de debate en comillas. Recordamos que los teléfonos deben estar apagados o en silencio. Para hacer las preguntas, los oradores deben apretar el botón del micro para que se grabe la voz, al igual que aquí en el atril. Mucha suerte a ambos equipos. Los capitanes para sortear las posturas. A favor, en contra. Mucha suerte. A favor. Contra Brains. Contra Brains. ESO, educación secundaria obligatoria. Durante 4 años de nuestra vida hemos cursado la educación secundaria obligatoria y durante este tiempo no hemos visto manifestaciones en contra de esa obligación. Esto es porque la sociedad no ha visto que sea malo en ningún momento esa obligación de la educación secundaria. ¿Por qué? Porque nos beneficia a todos. Buenas tardes, querido público, estimado jurado y compañeros del equipo contrario. Nos posicionamos bajo la pregunta que da pie a este debate. ¿Debería de ser obligatorio un periodo de práctica en bachillerato? Donde mi equipo, formado por Ana Hidalgo, Mónica Smith, Desiree Olivencia y por mí, Alba Lupión, nos posicionamos total y rotundamente a favor de que deba ser obligatorio un periodo de práctica en bachillerato. Cabe destacar que desde el equipo a favor defenderemos en todo momento unas prácticas adaptadas a los conocimientos, a las capacidades de los alumnos de bachillerato. Ellos podrán llevar a cabo la práctica en función de la rama que hayan escogido, 1 hora por cada semana de clase. Proponemos entonces que un 10% de la nota de selectividad sea un informe de la empresa donde se han realizado las prácticas de cada alumno. Ahora bien, pasando con nuestra línea argumental, defendemos que debe ser obligatorio un periodo de práctica en bachillerato. ¿Por qué? Porque es beneficioso tanto para los estudiantes como para el país. Para los estudiantes, beneficioso porque les orienta, les enseña y les motiva. Para el país, económicamente y socialmente. ¿Por qué orienta a los alumnos? Bien, orienta a los alumnos porque así tienen su primera toma de contacto con el mundo laboral, así encuentran su vocación. ¿Por qué enseña a los alumnos? Según la Ley Orgánica 2 de 2006, el bachillerato, además de aportar la formación y madurez, se basa en la vida activa. Por lo tanto, aplicar las prácticas les relaciona con la vida activa. Además, según Vygotsky, la adquisición de conocimientos se adquiere a través de la experiencia. Y les motiva a los alumnos, se sentirán motivados a la hora de encontrar lo que realmente les gusta. Para el país, socialmente, ya que implantar prácticas hará que los centros se organicen mejor, dando una buena imagen al país. Además, los mejores profesionales son los que mayor experiencia tienen. Y económicamente porque se reduce esa cantidad de dinero que se destina a los alumnos que después del primer año de carrera se tienen que cambiar a otra carrera porque no han sido bien orientados. Por lo tanto, después de haber demostrado cómo las prácticas en bachillerato son beneficiosas tanto para el país como para los alumnos, cabe destacar que lo beneficioso, lo bueno, no puede ser para una minoría, debe de ser para todos. Y qué mejor manera de hacerlo para todas que poniendo las prácticas obligatorias. Muchísimas gracias. En esta balanza se sitúan 2 variables, los beneficios y los perjuicios de establecer unas prácticas obligatorias en bachillerato. Como podemos ver, claramente los perjuicios superan a los beneficios. Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Rodrigo Saiz y con la ayuda de mi grupo, teniendo en cuenta la pregunta hoy presentada, ¿debería ser obligatorio un periodo de prácticas en bachillerato? Mi grupo y yo vemos como la única respuesta plausible a esta pregunta presentada un firme y rotundo no, ya que los perjuicios superan a los beneficios. Esto será demostrado con 3 sólidos y claros argumentos a lo largo de todo este debate. El primero, el de obligación, el segundo de transición y el tercer y último argumento, el económico. ¿Cómo reaccionan cuando nos obligan a nosotros, los alumnos, a hacer algo que no queremos? Con un gran rechazo hacia ello.
En nuestro primer argumento, el de obligación, demostraremos que si hay alguna razón por la que el ser humano refleja desmotivación, es cuando se le ve obligado a hacer algo para lo que no está preparado y que no quiere hacer. Por lo tanto, el estudiante no reaccionará, es decir, nosotros, los estudiantes, no reaccionaremos de tan buena manera si nos vemos forzados a llevar a cabo estas prácticas obligatorias. Educación secundaria obligatoria, bachillerato, estudios universitarios. ¿Dónde está colocado el bachillerato? Claramente refleja una transición entre los estudios básicos y elementales y los estudios superiores. En bachillerato nuestro primer objetivo es elegir los estudios, es asegurar un buen expediente académico que nos permite elegir los estudios a los que cada uno de nosotros, los estudiantes, aspiramos. Ir a unas prácticas lo único que va a crear es una distracción en el alumno de lo más importante en bachillerato, el expediente académico y la prueba de acceso universitario. A causa de esto, esta proposición sería contraproducente para el alumno. Y nuestro tercer y último argumento, en el cual defenderemos que las prácticas obligatorias en bachillerato son un gasto económico innecesario. Educación secundaria obligatoria, formación profesional, bachillerato y estudios superiores. ¿Han oído alguna vez hablar de estas etapas? Pues déjenme decirles que en todas y cada una de estas etapas se presentan periodos de prácticas. Otro gasto económico que demostraremos con nuestras evidencias, otro gasto económico para implementarlas en bachillerato sería redundante, ya que en bachillerato es una etapa de transición, como bien define nuestro segundo argumento. Sería una mala inversión de dinero, ya que este programa existe en otras etapas y bachillerato no es fundamental. De hecho, ya existe un periodo de prácticas en segundo de bachillerato. ¿Para qué invertir dinero en donde no se necesita? Porque la obligación no genera motivación, porque la etapa es firmemente transitoria, porque su objetivo es conseguir el mejor expediente académico posible para posibilitarnos los estudios universitarios a los que cada uno aspira y la prueba de acceso universitario. Y porque es innecesario, queda demostrado que no debería haber prácticas obligatorias en bachillerato. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eva de Mora. Lo primero que voy a hacer es refutar la tesis lo primero que ha dicho el equipo contrario. Nos ha dicho que la ESO es obligatoria y no la rechazamos. Bien, señores, pero ¿me van a negar ustedes que tenemos mucha más motivación para ir a clase en bachillerato cuando podemos elegir nuestra rama o en la carrera cuando ya podemos especializarnos? Bien, lo primero que nos han dicho es que estas prácticas serían 1 hora semanal. Bien, señores, 1 hora semanal que les quita de estudio a los alumnos. Sería quitarles de tiempo en bachillerato, que es puramente un periodo de transición desde la educación obligatoria hasta una educación superior. Por lo tanto, dañarían nuestro expediente académico en bachillerato, cuando en bachillerato lo más importante son las notas para poder acceder a la carrera y el futuro que queremos. Después han dicho que sería el 10%, que el 10% de la nota de la EBAU sería un informe de la empresa de prácticas. Bien, señores, la EBAU, el objetivo de la EBAU es que sea una prueba igual para todos los de una comunidad objetiva. Si es un informe subjetivo, va contra el puro objetivo de la EBAU. Bien, nos han dicho que va a ser bueno para los estudiantes porque nos orienta. Bien, si queremos ser orientados, lo mejor es hacerlo en ESO, ya que en ESO todavía no hemos elegido nuestra rama como biosanitario o tecnológico, entonces nos evita cometer un error en nuestra rama antes de especializarnos, por no mencionar que un estudiante que se siente poco orientado, si se le ofrece esta oportunidad de forma opcional, si se siente que no está orientado, la va a coger. Por lo tanto, no tiene por qué ser obligatorio. Su pregunta, por favor. Bachillerato es opcional. Entonces, en algo donde entras para buscar tu supuesta salida profesional, ¿no sería necesario saber qué salida profesional? Bien, puede ser, pero el hecho es que en eso nos evita que nos equivoquemos en la rama y además eso no significa que tenga que ser obligatorio, ya que la pregunta claramente dice obligatorio y si fuera opcional y yo me siento perdida en bachillerato, cojo esa oportunidad para orientarme. Bien, después han dicho que nos enseña, vale, pero también nos va a enseñar si hacemos estas prácticas en la ESO o en la universidad como ya las tenemos. Después han dicho que nos motiva. Como ya he dicho, aquí tengo un informe que dice que cuanto más motivados están los estudiantes es cuando tienen su propio objetivo en mente, es decir, cuando ellos eligen hacerlo y tienen un objetivo en mente. Por lo tanto, si es obligatorio, no vamos a tener nuestro propio objetivo, solo lo vamos a hacer porque nos obliga, no nos vamos a sentir tan motivados. Después nos han dicho que es bueno para el país porque socialmente los centros se organizan mejor. Bien, esto no tiene sentido y no lo han probado con ninguna evidencia y realmente va a ser lo contrario. Si tenemos que cambiar todo el sistema va a causar más desorganización. Y luego económicamente han dicho que ahorramos dinero.
porque los estudiantes no se van a cambiar tras un año de universidad. Esto no es verdad, ya que lo único que te puede ayudar es a descartar una carrera, por no mencionar que si lo hacemos en eso evitaría que se cambiasen de rama, que es un error que pueden cometer antes. Ahora pasaré a nuestros propios argumentos. Primero, como ya les he enseñado, hay un estudio que claramente prueba que si no tenemos nuestros propios objetivos en mente, si somos obligados a hacer algo sin nosotros elegirlo, no vamos a estar tan motivados. Si no estamos tan motivados, no vamos a aprender tanto de las prácticas. Por lo tanto, no debería ser obligatorio. Por no mencionar que si es obligatorio, va a haber demasiada demanda de las prácticas y no suficiente oferta de parte de las empresas. Lo siento, es mi último minuto. Y por lo tanto, la gente que realmente quiere hacerlo, a lo mejor no puede hacerlo en la rama que quiere porque hay demasiada demanda. Si es opcional, la gente que realmente quiere hacerlo va a aprovecharlo al máximo porque va a poder elegir la rama que quiere, porque la oferta y la demanda van a coincidir. Segundo, transición. Como ya he dicho, bachillerato es una etapa puramente de transición, desde una educación obligatoria hasta una educación superior. Lo que más importa son las notas para poder acceder a la universidad y a la carrera que queremos, al futuro que queremos. Señores, ¿por qué vamos a perjudicar su expediente académico? ¿Por qué perjudicar sus notas obligándolos a hacer una hora semanal de esto cuando lo único que importa en bachillerato son las notas y ya tienen acceso a esto en la carrera o en cuarto de la ESO, que hay empresas como Cuarto de Empresa que cada año más estudiantes están haciendo, como muestra esta gráfica en cuarto de la ESO? Ya lo tenemos, es innecesario. Y esto nos lleva a nuestro tercer argumento. Es un gasto innecesario. Ya lo tenemos en la ESO, que es donde, como la ESO es obligatoria, toda la población tiene que hacerla y todo el mundo tiene acceso a estas. Por lo tanto, no debería invertirse este dinero en bachillerato. Muchas gracias. Buenas tardes. Primeramente, querría refutar algunos aspectos que ha tratado el equipo contrario. En primer lugar, nos hablan de una desmotivación del alumno. Nos dicen que el alumno no querría hacer esas prácticas, pero ¿quién no va a querer orientarse para saber a lo que se va a dedicar toda la vida? Y es que además nos dicen, en su segundo argumento de la transición mencionada en la introducción, que necesitamos elegir los estudios a los que aspiramos. Pues por eso se debería implementar unas prácticas obligatorias, porque necesitamos elegir esos estudios, necesitamos orientación. Además, nos hablan de un expediente universitario, un expediente que hay que mejorar. Pues precisamente con las prácticas se mejoraría. Lo extraacadémico importa muchísimo, con las prácticas se mejoraría. Pero es que además también mejoraría la nota de selectividad y etcétera, de acceso a la carrera. ¿Por qué? Porque supondría un 10%, como le hemos mencionado en la introducción. Además, nos dicen que claro, que en la ESO nos tienen que orientar para saber qué rama elegir, si ciencia o letras. Pues es que no están dando la razón. Si en la ESO se debe elegir, que se debe orientar para saber qué rama elegir, entonces en bachillerato, que es lo más importante, que es algo a lo que nos vamos a dedicar toda la vida, lógicamente se debería dar esta orientación a través de prácticas, ¿sí? Nos están diciendo que todos los estudiantes quieren hacer esto. Bien, entonces, ¿por qué no va a ser opcional en vez de obligatorio? Porque es algo beneficioso para todo el mundo. Los que sepan lo que quieren hacer, lógicamente se van a sentir motivados por hacer algo que es a lo que se quieren dedicar toda la vida. Y los que no sepan lo que van a dedicarse en un futuro, pues lógicamente van a sentirse orientados. Bien, ahora les demostraré por qué las prácticas son beneficiosas. Son beneficiosas para los estudiantes y para el país. Para los estudiantes porque orienta, enseña y motiva. Y para el país porque son beneficiosas para la economía y para la sociedad. En primer lugar, en las prácticas orientan. ¿Saben ustedes cuántos alumnos se cambian de carrera? ¿Cuántos alumnos abandonan la carrera al año? Un 42,9%. Por lo tanto, ¿qué harían las prácticas? Precisamente ayudar a decidir, a orientarles. Por lo tanto, se reduciría esta tasa de abandono de la carrera. ¿Qué serían las prácticas? Beneficiosas. ¿Por qué? Porque orientan, ¿sí? ¿Tiene algún estudio que demuestra que haya una correlación? ¿Entre qué? Entre el hecho que acaba de presentar, que esas prácticas van a resolver ese problema. Sí, porque precisamente estoy diciendo que las prácticas orientarían, porque motivarían a los alumnos, porque las prácticas orientan, enseñan y motivan. Y por lo tanto, estas tasas se podrían reducir porque los alumnos se sentirían motivados y se sentirían orientados. No puedo responder a la pregunta, lo siento. En segundo lugar, las prácticas enseñan. La Ley Orgánica de 2006, artículo 32, dice precisamente que la educación superior tiene como finalidad ofrecer conocimientos y habilidades para insertar al alumno en la vida activa, en el mundo laboral. ¿Y qué mejor manera de insertar a los alumnos en el mundo laboral que con estas prácticas? Vygotsky, Freinet, Montessori, Piaget, todos estos son psicólogos que han hecho estudios sobre el desarrollo y que precisamente dicen que la adquisición del conocimiento se debe hacer a través de la experiencia. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? Que la teoría no es nada sin la práctica, que se aprende lo que se hace, hay que aplicar la teoría y por lo tanto, ¿qué harían las prácticas? Aplicar esta teoría, darnos experiencia.
Terceramente, las prácticas motivan. Lógicamente, las prácticas supondrían un cambio. Tras estudios, estrés, etc., los alumnos sabrán a lo que se van a dedicar y si les gustan, lógicamente se sentirán muy motivados para ponerse a estudiar. Además, España es uno de los países con la tasa de abandono escolar más alta. ¿Qué pasa con esto? Que aquí tenemos un estudio que dice que los alumnos que abandonan son porque se dieron cuenta de que el bachillerato no les ayudaría a encontrar trabajo. ¿Por qué? Pues porque lógicamente bachillerato no les ayuda, no les orienta. Por lo tanto, bachillerato con estas prácticas sería mucho más motivador. Y por lo tanto, ¿sería beneficioso? Sí, porque motiva. Además, para el país sería beneficioso ya que las prácticas, no como han dicho ellos, las prácticas supondrían una inversión. Porque los alumnos, según un estudio de BBVA, gastan 1.500 millones al año cuando se cambian de carrera. Por lo tanto, esto supondría una inversión y, lógicamente, también supondría un beneficio para la sociedad, ya que tendríamos muchos mejores profesionales. Por lo tanto, ¿son las prácticas beneficiosas? Sí. Muchas gracias. En este turno de refutación voy a demostrar por qué no se debería implementar prácticas en bachillerato y por qué no deberían ser obligatorios. Y voy a empezar con una frase dicha muy potente que ha dicho el otro equipo, que es: todos queremos estas prácticas, entonces no sería obligar. Entonces, ¿por qué la pregunta es sobre la obligación? Si realmente todos queremos, ¿por qué tenemos que obligar a los alumnos? Y si vemos que hay grandes prejuicios al obligar, ¿por qué vamos a seguir haciéndolo? Ahora, voy a empezar con una simple aclaración acerca de una de las refutaciones antes de refutar los argumentos independientemente. Piaget sí que dice que tenemos que aprender de forma práctica. Sí, lo dice para los niños de 0 a 2 años, no a los adolescentes, señores. Los adolescentes, como se puede ver en otros informes como este, no van a verse motivados de ningún aspecto si les obligamos. Tiene que ser por su propia voluntad, porque si no, no van a poder aprender correctamente. Vamos a pasar a su primer argumento, un argumento de los estudiantes. Sí, un pilar fundamental de ese argumento es la motivación. Y como vemos, la motivación tiene que venir no solo por parte del alumno, pero por parte de las prácticas. Las prácticas, señores, el esfuerzo, no las tareas difíciles que van a ser algo redundantes, ya que lo pueden tener en otras etapas más relevantes para su educación. No, que tiene que ver del esfuerzo. Si obligamos, no va a haber un esfuerzo para poder ir a estas prácticas, por lo que no va a haber resultados académicos muy fuertes para apoyar que sí que se debería hacer de esta forma. Su pregunta. Un prejuicio es que un 10% de la nota de selectividad sean prácticas las cuales beneficiarán y motivarán a aquellos alumnos que no se les dé muy bien memorizar. Ese status quo realmente no está usado en ningún otro país. Podemos ver el caso de Italia, por ejemplo, que sí que usa prácticas de forma activa dentro de su bachillerato y no es algo que beneficie a su nota. Aquí el sistema español, centralizándolo más a algo que podamos comprender todos de esta sala, se centra más en la EBAU para dar una justicia a todos los alumnos. Da igual quién eres, de dónde eres, dentro de la EBAU, por lo que se puede aprender de estas prácticas en otras etapas, por lo que no debería ser en bachillerato. Ya las notas cuentan. Ahora, orienta. Este no es el tiempo para orientar, señores. Los alumnos ya han elegido una rama más específica de la cual se van a examinar en la EBAU para poder acceder a una carrera. Y entonces, se debería hacer esto en la ESO, como ya se hace, por ejemplo, en cuarto más empresas, porque ahí sí que van a estar con sus orientadores eligiendo qué clases van a hacer el siguiente año para luego ir a la universidad. Eso es donde sería relevante, no en el bachillerato. Y su segundo argumento es uno de país.
¿Que se organizan mejor los sistemas? No vemos ninguna evidencia clara de esto. Y segundo, que va a beneficiar económicamente. Aquí hay un pequeño salto lógico realmente, ya que no hay ninguna evidencia que diga que simplemente por implementar prácticas obligatorias vamos a ver unos beneficios en el bachillerato. Pero podemos pasar a nuestros propios argumentos que sí que no tienen esos saltos y esas falacias. Por ejemplo, la de obligación. Cuando nosotros obligamos al alumno, no estamos sacando lo que queremos del alumno. ¿No se supone que deberíamos estar propiciando el pensamiento crítico dentro de los alumnos y que quieran hacer cosas por su esfuerzo? Porque en el mundo real no hay obligaciones. Lo que hay son personas que quieren y no quieren hacer las cosas. La segunda transición ha sido refutada realmente. Y el tercero, económico, que es, ¿no se supone que después de la ESO y la sociedad, por qué metaríamos en bachillerato cuando no llega todo el mundo? Muchísimas gracias. Primeramente, el equipo contrario de todo lo que se está basando en su introducción. Dicen que hay más prejuicios, ya se hemos demostrado, y es en las prácticas. Se lo para los alumnos, ¿cómo veis? De esta manera, pues si no os ha quedado claro el ejemplo de que motiva, aquí tenemos un propio ejemplo de nuestra amiga Ana, que tuvo la oportunidad de ir a unas prácticas a la NASA, con lo cual volvió más motivada para estudiar ingeniería. Y una pregunta que se puede hacer, ¿tiene todo el mundo la oportunidad para ir a la NASA de prácticas? No. ¿Pero por qué? Porque no son obligatorias. Y nosotros lo que no están entendiendo es que queremos que las prácticas sean obligatorias por una razón. Porque queremos garantizar las mismas oportunidades para todos. No queremos que solo una minoría tenga la opción de tener estas prácticas porque sabemos que son beneficiosas. Y sabemos que lo bueno tiene que ser para todos. Dígame. Usted comprende que la oferta y la demanda en este caso no es correspondiente y por lo que no todo el mundo tendría la oportunidad de todas formas, ¿cierto? Primeramente, una evidencia que demuestre que la oferta y la demanda no corroboraría la demanda que tendrían estas prácticas. Eso es lo primero, no nos la han demostrado. Con lo cual, ahora pasaré a refutar la línea que ustedes nos han mostrado. Primeramente nos dicen que la obligación produce rechazo. Vale, se los hemos demostrado de forma muy simple. La selectividad. Vamos a poner que un 10% del informe que den los empresarios sobre las prácticas que ha hecho el alumno sea parte de su nota de selectividad a la que ustedes le están dando tanta importancia. Entonces, esto no va a generar ningún rechazo. Esto va a generar motivación en los alumnos. Van a ver que esto le da importancia a esa nota que ellos tanto valoran y que ustedes mismos han admitido que es lo más importante en España. Ya está, solucionado. Las prácticas van a ser parte de la nota, incluso para el acceso a la universidad, porque tienen que tener una cosa pensada. Son prácticas adaptadas. Son adaptadas al bachillerato. Su segundo argumento, la transición. También nos estaban hablando sobre la importancia del buen expediente en el bachillerato. Vale, me alegro. Un buen expediente, muy buenas notas. ¿De qué sirve si no sabes lo que vas a hacer? Así de simple. Con lo cual, también se solucionaría con el 10% de selectividad, el cual les añadiríamos esa motivación a los alumnos. Dígame. En ningún momento han dicho por qué bachillerato ni por qué obligatorio. Entonces, sobre lo que ha dicho antes, que queremos que todo el mundo tenga acceso, ¿no sería mejor potenciarlo en la ESO, que es obligatoria y daría al 100% a la población la oportunidad de hacerlo? Me alegro mucho de que me haga esta pregunta y ya se lo hemos dicho anteriormente. Queremos que las prácticas sean en el bachillerato porque, ¿qué es más importante? ¿Escoger bien la rama o escoger bien la carrera a la que te vas a dedicar? A la rama, y yo puedo mostrar mi propio ejemplo, pues puedes estar en cuarto de la ESO realizando estudios centrados en física y en primer bachillerato cambias a economía. Y no es una gran pérdida, es más, los colegios lo permiten. En cambio, hemos hablado ya de la gran pérdida que tiene el cambio en la universidad de carrera, que hay unos grandes cambios debido a que no se tiene ese conocimiento sobre la carrera que se va a hacer, que además no solo afecta al alumno porque pierde tiempo, sino que nos afecta a nosotros como país. Perdemos dinero y lo hemos demostrado en una evidencia, con lo cual, se lo repetimos, es una inversión. Las prácticas son una inversión. De esta manera, lo que queremos demostrar es que las prácticas son beneficiosas. Con lo cual, ¿qué deberían hacer? Extenderse. ¿Y cuál es la forma de que se extiendan? Que sean obligatorias. Tenemos que garantizar las prácticas para todo el mundo. Porque no queremos que solo una minoría tenga algo que hemos demostrado a lo largo de todo este debate que es beneficioso. De esta manera, también de una forma más egoísta, podemos decirlo, también nos beneficiaría a nosotros como país. Tendríamos unos mejores profesionales, unos profesionales que están mentalizados de la carrera que están realizando o una vez que la han terminado del trabajo que están realizando, porque gracias a estas prácticas van a estar haciendo el trabajo que quieren hacer. Han tenido la posibilidad de encontrarlo. De esta manera, para dejarlo claro, para que el equipo contrario nos pueda quitar la razón sobre este debate, bien tendrían que demostrar que las prácticas no son beneficiosas, lo cual no lo han hecho, o que lo bueno no se debería extender para todo el mundo y se debería restringir a una minoría, lo cual no es así.
Muchas gracias. Buenos días, soy Shamir. En este turno de intervención voy a proceder a recapitular lo ocurrido en este debate. Comenzaré mencionando los argumentos del equipo contrario y cómo mis compañeras refutadoras hicieron bien en demostrando cómo se sostenían bajo una base bastante débil. Posteriormente les recordaré una vez más de nuestra postura que sí que ha sostenido este debate. Bien, el equipo contrario presentó dos argumentos muy interesantes. El primer argumento, cómo este programa iba a ser beneficioso para los estudiantes, en el cual tuvieron tres subargumentos. Uno de orientación, en el cual afirmaron que esta iba a ser el primer contacto de los estudiantes en el mundo laboral, a lo que mi compañera Eva refutó diciendo que eso es una falacia debido a que ya hay experiencias en la ESO. Y también son orientados en cuarto de la ESO. Su segundo subargumento de motivación. Esto fue refutado por nuestro propio argumento de obligación, diciendo que la obligación conlleva a la desmotivación, como bien veremos en nuestros argumentos. En su tercer argumento hablaron sobre la enseñanza, a lo que mi compañera refutó diciendo que esta enseñanza también se puede adquirir en cuarto de la ESO y en otras experiencias de prácticas. Su segundo argumento hablaron sobre los beneficios que conlleva este programa para el país, en el cual hablaron sobre cómo económicamente ahorraremos más dinero ya que están más orientados. Lo que mi compañera Eva dijo que es una falacia de correlación debido a la ausencia del nexo y que ya somos orientados en cuarto de la ESO y no necesariamente en bachillerato. También hablaron sobre cómo socialmente nos íbamos a organizar mejor, a lo que mi compañera Eva refutó diciendo que este cambio provocará más desorganización y pedimos al equipo contrario la evidencia que no nos presentó. El equipo contrario no nos ha mostrado por qué tenemos que implementar este proyecto en bachillerato y por qué tiene que ser obligatorio. También la segunda refutadora del equipo contrario dijo que queremos que todo el mundo tenga acceso a esto y por eso debemos de hacerlo obligatoriamente, pero en la ESO, no en bachillerato. También no nos han demostrado que estas prácticas nos digan qué hacer sobre simplemente elegir una carrera. Una vez visto cómo los argumentos del equipo contrario no han sido capaces de sostener el debate, procedamos a recordarles los argumentos que sí que han sostenido el debate. Bien, nuestro primer argumento de obligación. Demostramos la existencia de una correlación entre obligación y desmotivación, ya que el ser humano, al ser obligado a realizar algo que no se siente preparado y que no quiere hacer, responde con desmotivación. En nuestro segundo argumento de transacción, definimos que el bachillerato es un periodo de transición desde el proceso educativo obligatorio y los estudios superiores, y que este programa le afectará negativamente al estudiante en su expediente académico. En nuestro tercer argumento hablamos sobre cómo implementar prácticas obligatorias en bachillerato es un gasto innecesario económico debido a que ya existen. Muchas gracias. En primer lugar, el equipo contrario nos ha hablado de un argumento de obligación. Cuando se le obliga a los alumnos, se les desmotiva. Se verán forzados. No, equipo contrario, tal y como les hemos demostrado, se verán motivados porque gracias a las prácticas van a ser orientados y aprenderán cuál es su verdadera vocación. En cuanto a su segundo argumento, una etapa de transición. Bachillerato es una etapa de transición en la que los alumnos deben centrarse en sus estudios para llevar a cabo selectividad y obtener un expediente académico brillante. Lo que ha propuesto nuestro equipo, señoras y señores, es incorporar prácticas en bachillerato y que un 10% de esa nota de las prácticas cuente en EBAU. Y, por tanto, los alumnos se sentirán más motivados al saber que no van a estar todo el rato estudiando. En tercer lugar, nos han hablado de un argumento económico. Las prácticas son un gasto económico innecesario. Señoras y señores, a los que nosotros le hemos respondido diciendo que más gastos son los cambios de carrera. Las prácticas no son un gasto, son una inversión, ya que, como le hemos dicho, el número de alumnos que se cambia de carrera se verá reducido porque las prácticas les orientan.
Con respecto a la línea en la que se ha basado nuestro equipo, sí debería ser obligatorio un periodo de prácticas en bachillerato porque es beneficioso tanto para los alumnos como para el país. En primer lugar, para los alumnos, porque los orienta. Muchos alumnos que cursan bachillerato no saben lo que quieren ser en un futuro. Con las prácticas llevarán a cabo su primera experiencia profesional, averiguando qué es lo que les gusta y qué quieren ser. Es una manera de encontrar su vocación y evitar que los alumnos se cambien de carrera. En segundo lugar, enseña a los alumnos cuál es la finalidad de bachillerato. Aportar tanto conocimientos teóricos como prácticos vinculados a la vida activa. Y como les hemos demostrado, qué mejor manera que llevar a cabo este proceso que a través de las prácticas, las cuales implican experiencia. Y según Pikowski y Catherine Nelson, confirman que la adquisición del conocimiento se desarrolla a través de las experiencias cotidianas. En tercer lugar, motiva a los alumnos. Supondrán un cambio, las prácticas supondrán un cambio, menos estrés para el alumno, ya que tendrán 1 hora a la semana dedicada a dar prácticas y el abandono escolar se verá reducido. En cuanto al país, beneficiará al país socialmente y económicamente. Socialmente mejorará la imagen del país, ya que cuantas más prácticas se hagan, mejores profesionales tendremos. Y económicamente, todo el dinero que se gasta en los cambios de carrera se verá reducido. ¿Por qué? Porque las prácticas orientan, enseñan y motivan a los alumnos. ¿En qué se ha basado nuestro equipo a lo largo de todo este debate? Bien, en primer lugar, que las prácticas son beneficiosas. Y algo que es beneficioso para todos debería extenderse. Y señoras y señores, ¿cuál es la única manera de que algo llegue para cada una de las personas que habitamos en este país, haciendo que las prácticas sean obligatorias? Muchas gracias.